¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 17ª clase virtual de física. Hoy es martes 28 de abril del 2020. Seguimos en clases. Lo que está cerrada es la escuela, pero más bien lo que está cerrado es el edificio físico, pero tenemos nuestras aulas virtuales. Entonces, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y esta es nuestra 17ª clase virtual. Muy bien, hagan por favor un comentario antes de las 9:05 para tomar su asistencia. Bien, seguimos con el asunto del principio de superposición. Ahora vamos a tener tres cargas puntuales que se encuentran alrededor de una circunferencia, más bien se encuentran sobre la circunferencia de 1 metro de radio, así como se muestra en la figura. Tenemos Q1 que vale 5 por 10 a la menos 5 coulombs. Tenemos Q2 que vale menos 2.5 por 10 a la menos 5 coulombs. Tenemos Q3 que también vale menos 2.5 por 10 a la menos 3, perdón, a la menos 5 coulombs. Y la distancia, bueno, yo voy a querer saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre una carga Q4 que va a estar aquí. Aquí va a estar... Aquí en el centro va a estar la carga Q4. Es una carga de 1 coulomb, es una carga poderosa, situada justo en el centro de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a llamar F14, F24 y F34 a las fuerzas que experimenta Q4. Entonces, si aquí está Q4, vamos a llamar F14 a esta fuerza, F24 a esta fuerza y F34 a esta fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, F14, F24 y F34. Vamos a calcular estas fuerzas utilizando la ley de Coulomb cada una. ¿Sí? Recuerden, Q1 es positiva, Q4 es positiva. Entonces, la fuerza de Q1 a Q4, como ambas cargas son positivas, es una fuerza de repulsión. Va a sentir que la fuerza F14 es hacia abajo, es de repulsión respecto de Q1. Las fuerzas Q2 y Q3 son negativas. La fuerza Q4 es positiva. Eso quiere decir que la fuerza 24 es una fuerza atractiva. Va a sentir que Q4 va a sentir que la jalan hacia Q2 y también es atractiva respecto de Q3, es decir, Q4 va a sentir que la jalan hacia Q3. Siente gran atracción por Q3. Bien, pues estas fuerzas F14, F24 y F34 las vamos a calcular utilizando la ley de Coulomb. No nos va a interesar mucho el signo, porque aquí ya estamos colocando de momento las vectores que representan a las fuerzas. Entonces, esto sería la sustitución de valores para la fuerza F14. Esta sería la sustitución de valores
para la fuerza F24 y esta sería la sustitución de valores para la fuerza F34 y estarían apuntando básicamente hacia abajo casi todas, ¿sí? Entonces no vamos a utilizar los signos de las cargas porque no son solo dos cargas puntuales, sino son 3 o más. Muy bien, entonces vamos a plantar nuestro eje coordenado, el origen de ese eje coordenado precisamente en Q4, ¿sí? Y entonces vamos a observar que la fuerza 14 está exactamente sobre el eje de las Y, pero la fuerza 24 y la fuerza 34 hay que descomponerlas en una F34X y en una F34Y, en una F24X y en una F24Y, ¿sí? Vamos a tener que descomponerlas, ¿de acuerdo? Entonces, así es como las vamos a descomponer. Vemos que las componentes F24X y F34X, como son iguales, miren, las fuerzas F24 y F34 son iguales. Entonces, las componentes en X de estas fuerzas son iguales. Y como una F24 apunta hacia la parte positiva del eje de las X y F34 apunta hacia la parte negativa del eje de las Y, la suma de fuerzas en el eje de las X va a ser 0, se van a cancelar. Y las únicas fuerzas que van a contribuir son las fuerzas en el eje de las Y. F14, F24Y y F34Y, ¿sí? Las tres apuntando hacia abajo. Nosotros vamos a rescatar el triangulito o los triangulitos que aquí aparecen, ¿sí? Y entonces vamos a calcular la fuerza neta. Obviamente la fuerza neta va a ser una fuerza así. Va a ser la suma de la fuerza 14 más la fuerza 34Y más la fuerza 24Y, ¿sí? Entonces, la fuerza neta será la fuerza 14 más la fuerza 24Y. La fuerza 24Y la vamos a calcular como fuerza 24 por el coseno de 60 grados. Y aquí está el ángulo de 60 grados, ¿verdad? Y la fuerza 34Y, esta fuerza cafecita, la fuerza 34Y la vamos a calcular como F34 por el coseno también de 60 grados, ¿sí? De ahí me resulta que la fuerza neta es 45 por 10 a la 4 más 1125 por 10 a la 4 más 1125 por 10 a la 4 newtons, que da en total 67.5 por 10 a la 4 newtons, apuntando hacia abajo en la dirección negativa del eje de las Y, ¿sí? Entonces, los problemas se empiezan a complicar un poquito cuando son más de dos cargas en la ley de Coulomb, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues básicamente, como está ahí el diagrama de fuerzas, la descomposición en las componentes X y Y de las fuerzas que haya necesidad y calcular esas componentes de las fuerzas por métodos trigonométricos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya lo saben, tienen que hacer una selfie para la evidencia de la toma de la clase. Revisen por favor las operaciones, no siempre están bien, por ahí se me van a veces algunos errorcillos, entonces
revisen las operaciones, verifiquen que estén bien y les encargo muy seriamente una lluvia de ideas acerca de cómo vamos a hacer la tercera evaluación de este semestre. Va a ser a distancia. Entonces yo quisiera buenas ideas que no se presten a hacer ninguna trampa, ningún chanchullo por ahí medio raro, ¿verdad? Pongan todo de ustedes para presentar un buen examen. Pónganme buenas ideas. ¿Ok? Gracias, nos vemos mañana.